El síndrome confusional es causado por una alteración fisiológica subyacente con alteraciones del nivel de conciencia, atención y percepción, que es confundido con otros trastornos como la depresión, la manía, la psicosis, la ansiedad, la demencia y el consumo de drogas. Es el indicador de una enfermedad somática grave. Por lo tanto, su diagnóstico supone una prioridad en el ámbito clínico. Las características esenciales para su diagnóstico según el DSM-5 son las alteraciones de la atención, la conciencia y cognición desarrolladas en un corto periodo de tiempo no relacionadas a demencia. Se asocian a un trastorno médico subyacente. El CIE-10 agrega alteraciones de la actividad psicomotora, el sueño y las emociones. El signo que diferencia al síndrome confusional de otros trastornos es la inatención. El resto de síntomas forman un marco referencial. Los síntomas psicóticos, como las alucinaciones, son frecuentes. La conducta de los pacientes suele ser extravagante u ofensiva. Algunos determinantes motores propuestos son hiperactivo, hipoactivo y mixto, siendo el segundo el más frecuente. La base neurofisiológica del síndrome habla de hiperdopaminergia e hipocolinergia. Esto último se da por el uso de medicamentos anticolinérgicos que interfieren con las funciones atencionales y de alerta del sistema activador reticular ascendente. Por otro lado, la presencia de dopamina por estrés oxidativo produce las alteraciones perceptivas y paranoia. Los fármacos colinérgicos y antidopaminérgicos han dado buenos resultados en el tratamiento del síndrome confusional. Para establecer las posibles causas, en caso de poder determinar el inicio del cambio de un estado mental a otro, se toma en cuenta situaciones como detener o aumentar el consumo de fármacos, fiebre o hipotensión y fallas renales en el paciente, ya que pueden ser las principales responsables. El método más válido para detectar de forma precoz el síndrome confusional es el método de valoración de la confusión UCI. En caso de no tener presente el factor de la temporalidad, los trastornos por los que atraviesa un paciente en cuidados intensivos que pueden llevarle al síndrome confusional son enfermedad de Wernicke, hipoxia, hipoglucemia, encefalopatía hipertensiva, hiper o hipotermia, hemorragia intracerebral, meningitis o encefalitis, intoxicación y estado epiléptico. Otros trastornos que no afectan a gran escala al ser de fácil diagnóstico son hematoma subdural, sepsis, endocarditis bacteriana subaguda, insuficiencia hepática o renal, tirotoxicosis o mixedema, delirium tremens, psicosis por anticolinérgicos y crisis parciales complejas. La confusión en ancianos suele darse por infecciones de vías urinarias o neumonía. La causa general es el estrés oxidativo que puede darse por fiebre, hipotensión, procedimientos quirúrgicos, uso de anestesia y hemorragias. Algunos factores a tomar en cuenta son el historial clínico, especialmente antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, abstinencia o consumo de ciertos fármacos con efectos tóxicos como meperidina o corticosteroides. Los síntomas psiquiátricos pueden darse por efecto de la enfermedad médica sobre la mente del paciente. Por ejemplo, un paciente que pierde todas las esperanzas de vida después de sufrir un infarto de miocardio. ¿Qué se realiza en la exploración al paciente? Sobre todo, hay que valorar el nivel de conciencia, pensamiento, lenguaje, orientación, memoria, estado de ánimo, juicio y conducta. Y existen varios instrumentos para evaluar cada uno de estos ítems, algunos más confiables o más complejos que otros, pero esta exploración debe ser minuciosa. Por ejemplo, es posible evaluar formalmente el nivel de conciencia con la escala de coma de Glasgow. Es crucial evaluar en ciertos casos primero la atención, porque si ésta se encuentra alterada, otras partes del examen pueden ser inválidas. Otro instrumento muy completo es la evaluación cognitiva de Montreal, quizá la prueba más espectacular, aunque difícil de puntuar, así también la prueba del reloj, que proporciona una impresión amplia del estado cognitivo del paciente. Eso sí, cuanto menos responde el paciente y peor esté, más hay que buscar signos sólidos, una búsqueda dirigida de anomalías en ojos y pupilas, rigidez de nuca, hiperreflexia, reflejos, debilidad unilateral o asimetría, marcha y demás. Si el paciente está demasiado mal para participar en una entrevista verbal, pueden usarse intentos más directos de valorar la función límbica y neocortical. Las pruebas de neuroimagen resultan útiles para detectar procesos intracraneales que alteren el estado mental.
De todas las pruebas diagnósticas existentes, quizá la más útil es el diagnóstico del síndrome confusional, sea el electroencefalograma. Incluso con esta prueba se pueden aclarar la etiología de un síndrome confusional. Ahora bien, vamos con estrategias terapéuticas específicas para el síndrome confusional. Usualmente las medidas psicosociales o ambientales casi nunca son eficaces en el tratamiento de un síndrome confusional auténtico de causa incierta o desconocida. Sin embargo, la presencia de una familia que muestre su preocupación, tranquiliza y reorienta al paciente ayuda. También a menudo se llama al consultor psiquiátrico cuando las medidas psicosociales no han logrado prevenir o tratar el síndrome confusional del paciente. A menudo suele aplicarse el nombre poco apropiado y desafortunado de contención química aplicado al grupo de fármacos más útil en el síndrome confusional. Cuando la causa del síndrome confusional es obvia, el tratamiento se centra en la resolución o control de la causa subyacente. Una deficiencia detectada también puede ser resuelta y los trastornos patológicos se tratan, e incluso algunos antídotos específicos son capaces de revertir el síndrome confusional causado por algunos fármacos. Tratamiento farmacológico. Existe una serie de fármacos que se utilizan por separado o en combinaciones para reducir síntomas. Muchos de estos medicamentos son usados como analgésicos en la UCI. Entre estos están los opioides, bloqueantes neuromusculares, anestésicos inhalados. Están también las benzodiazepinas, que suelen ser eficaces en agitación leve, usualmente por abstinencia. O también puede ser usada la morfina, pero debe ser usada con precaución, especialmente en personas mayores. Están también los neurolépticos, que son el fármaco de elección en el síndrome confusional. Dentro de estos está el haloperidol, administrado de preferencia por vía intravenosa, ya que así tiene menos probabilidades de producir síntomas extrapiramidales, al menos en pacientes sin trastornos psiquiátricos graves previos. Se ha asociado con pocos efectos adversos sobre la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o diuresis. Solo debe usarse una dosis inicial mayor si es que el paciente ya ha sido tratado sin éxito con dosis razonables de haloperidol. Si el paciente no logra calmarse en 30 minutos, se administra otra dosis. Lo ideal es ir disminuyendo las dosis conforme pasan los días y administrar una dosis baja por las noches. Es seguro por lo general en pacientes con epilepsia y traumatismo cráneoencefálico. También parece ser el fármaco más seguro en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene la capacidad de limitar la muerte neuronal. Es importante vigilar el QTc, un intervalo que se obtiene en electrocardiograma, ya que este medicamento aumenta el riesgo de una arritmia que podría causar la muerte si no se detecta a tiempo. Está también la risperidona. Múltiples estudios muestran que es eficaz y segura para el tratamiento del síndrome confusional. El delirium se puede tratar, pero el cerebro no va a regresar a su estado mental normal. Puede causar daño duradero y dejar secuelas cognitivas como pérdida de memoria o demencia, especialmente en adultos mayores. Síndrome confusional en enfermedades específicas. Los pacientes con VIH tienen más riesgo de sufrir los efectos secundarios graves del haloperidol, por lo que se recomienda molindona o risperidona. Pacientes con Parkinson corren riesgo de que los antipsicóticos empeoren su enfermedad por el bloqueo dopaminérgico. Uno de los tratamientos recomendados es la clozapina y la quetiapina, que no afectan a la enfermedad directamente. Para los pacientes con abstinencia de alcohol, se puede usar benzodiazepinas o el alcohol por vía intravenosa, con precaución por la toxicidad al hígado y al encéfalo. Además, en esto es complicado ajustar una dosis adecuada. Cuando el síndrome confusional no mejora con los tratamientos habituales, puede tratarse de manía de Bell y podría mejorar con el uso de eutimizantes combinado con benzodiazepinas. Si esto no funciona, se considera la terapia electroconvulsiva. De todos los diagnósticos psiquiátricos, el síndrome confusional es el que demanda una atención inmediata, porque el retraso en su identificación y tratamiento podría dar lugar a alteraciones fisiopatológicas graves e irreversibles. Lamentablemente, es muy frecuente que al síndrome confusional se le reste importancia, se diagnostique mal o se pase por alto en hospitales generales. Esta concurrencia en la información errónea hace que recaiga a menudo sobre el psiquiatra consultor la tarea de identificar y de tratar el síndrome confusional, adicional de poner en alerta y de psicoeducar a las otras personas sobre su importancia. Los trastornos adictivos han incrementado su prevalencia y consecuencias negativas en los últimos años, principalmente por el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína. Tal aumento ha impulsado la creación de campañas preventivas y de reinserción social, ya que dichos trastornos afectan no solo a la salud fisiológica y mental, sino también al desempeño normal de una persona en el área laboral, familiar y social. Estos son algunos conceptos clave a tomar en cuenta.
La droga, según Kramer y Cameron, es toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste. La droga de abuso, según Schuckitt, es cualquier sustancia tomada por cualquier vía de administración que altere el humor, el nivel de percepción y el funcionamiento cerebral, causando intoxicación y dependencia psicológica. Según la OMS, la drogodependencia es un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo de una droga natural o sintética. Se caracteriza por deseo dominante de seguir tomando la droga y conseguirla como sea, tendencia a incrementar la dosis, dependencia física y psíquica, con abstinencia al retirar la droga y efectos nocivos para el individuo y la sociedad. El funcionamiento de las drogas consiste en que pasan rápidamente desde el torrente sanguíneo hacia el cerebro, afectando lo que el individuo percibe y siente. Esto provoca cambios placenteros que inducen a que la persona continúe con el consumo a pesar de las consecuencias negativas que trae. Dentro de la clasificación del trastorno empezamos con los tipos de drogas. La clasificación de estas depende del contexto. La más utilizada es la de Schuckitt, quien les agrupa en depresores del sistema nervioso central, estimulantes o simpático-miméticos del SNC, opiáceos, cannabinoles, alucinógenos, solventes, drogas para contrarrestar otros efectos, entre otras. El DSM-5 propone una clasificación en 10 tipos: alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, tabaco y otras sustancias. Por último, Roncero, Barral y Casas proponen una clasificación clínica: depresoras, estimulantes y alucinógenas. Por consumo se entiende la ingesta de la sustancia sin consecuencias negativas. El abuso ocurre cuando el consumo es reiterado a pesar de las consecuencias negativas, y la dependencia surge cuando hay consumo excesivo de una sustancia y provoca consecuencias negativas en un periodo de tiempo. Dos tipos de trastorno adictivo, según el DSM-5, se dividen en relacionados con sustancias y no relacionados con sustancias, como la ludopatía, ya que las sustancias o conductas adictivas activan el sistema de recompensa cerebral. El trastorno por consumo de sustancias puede reconocerse bajo los siguientes criterios: consumo frecuente en mayor cantidad, deseos o esfuerzos de dejar o controlar el consumo, tiempo dedicado a obtener o consumir la sustancia y recuperarse de sus efectos, urgencia de consumir la sustancia, consumo recurrente que le lleva al fracaso en el cumplimiento de obligaciones, consumo continuo a pesar de las consecuencias en diferentes aspectos, reducir o dejar de hacer actividades sociales, laborales o recreativas, consumo en situaciones físicamente peligrosas. Continúa el consumo a pesar de reconocer en sí mismo problemas físicos y o psicológicos. Presencia de tolerancia o síndrome de abstinencia. El trastorno es leve si presenta 2 a 3 síntomas, moderado si presenta 4 a 5 y grave si presenta de 6 en adelante. El trastorno de juego se reconoce por la presencia de 4 o más de los siguientes criterios: cada vez apostar mayores cantidades de dinero, nervios e irritación al intentar reducir o parar el juego, esfuerzos sin éxito de controlar, reducir o abandonar el juego, preocupación constante, por ejemplo, cómo conseguir el dinero para apostar, apostar en situaciones de desasosiego, si pierde el dinero, vuelve al otro día a recuperarlo, mentir para ocultar el grado de implicación, poner en peligro o perder una relación, un empleo o una profesión, contar con terceros que le den dinero para apuestas. Según el CIE-10, para diagnosticar el síndrome de dependencia se considera evidencia subjetiva de compulsión, deseo de dejar de consumir, hábito de consumo estereotipado, fenómenos de neuroadaptación como tolerancia o abstinencia, consumir drogas para evitar o aliviar la abstinencia, predominio de conductas de búsqueda de droga y resurgimiento de dependencia después de un periodo de abstinencia. Según estos criterios, dependencia física, psicológica y social se manifiestan en conjunto, no por separado. La diferencia entre dependencia física y psíquica radica en que la primera es un estado de adaptación que se manifiesta en trastornos físicos al detener o interrumpir la administración de la droga. Los principales son la tolerancia y la abstinencia. La segunda es una situación en la que el consumo genera una satisfacción que impulsa la administración regular de la sustancia para evitar el malestar. La intoxicación es un estado transitorio que le sigue al consumo de drogas que produce alteraciones de funciones y respuestas fisiológicas y psicológicas. Al causar diferentes síntomas, se explorarán los efectos del cannabis, la heroína y la cocaína. La intoxicación por cannabis genera cambios psicológicos y conductuales desadaptativos, como deterioro de la coordinación motora, euforia, ansiedad, retraimiento social, etc.
Después de 2 horas del consumo se presentan 2 o más de los siguientes síntomas: inyección conjuntival, aumento de apetito, sequedad de boca o taquicardia. La abstinencia genera irritabilidad, agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultad para dormir, pérdida de apetito o de peso, estado de ánimo deprimido e incomodidades físicas como espasmos, temblores, fiebre, entre otras. La intoxicación por heroína genera euforia inicial seguida de apatía, disforia, agitación, alteración de la capacidad del juicio, etc. En general, hay un estado de ánimo alterado, retardo psicomotor, somnolencia, lenguaje farfullante, disminución de la memoria y de la atención. La abstinencia se caracteriza por reacciones que empiezan de 6 a 8 horas después de la última dosis. Las primeras horas se caracterizan por dolor muscular, bostezos, sudoración y lagrimeo. 36 horas después, la gravedad de los síntomas aumenta. Hay contracciones musculares, calambres, escalofríos, aumento de la presión cardíaca, náuseas o vómitos, diarrea y perturbaciones del sueño. Es más intenso durante 3 días y disminuye gradualmente entre 5 a 10 días. La dependencia y abuso de la cocaína se diagnostica como un trastorno dependiente a partir de cambios en la personalidad, la irritabilidad, deterioro en la capacidad de concentración, conducta compulsiva, insomnio grave y pérdida de peso. Los consumidores tienden a alejarse por 30 a 60 minutos para poder esnifar cocaína. Este hábito también les causa congestión nasal recurrente. La intoxicación produce agitación, irritabilidad, juicio deteriorado, conducta sexual peligrosa e impulsiva, agresión, incremento de la actividad psicomotora, síntomas de manía y alteraciones perceptivas. Los síntomas físicos son taquicardia, hipertensión y midriasis. La abstinencia les genera depresión con disforia, anedonia, ansiedad, irritabilidad, fatiga, insomnio o hipersomnia, sueños vívidos y desagradables, aumento de peso, agitación y puede presentarse también ideación suicida. Si el consumo es leve o moderado, los síntomas duran 18 horas. Si es excesivo, se extiende durante una semana. Algunos trastornos psiquiátricos inducidos por cocaína son delirium, trastorno psicótico, trastorno depresivo o bipolar, ansiedad, disfunción sexual y trastornos del sueño. Otros conceptos a tomar en cuenta. Tolerancia, estado de adaptación. Disminuye la respuesta a la misma cantidad de droga o necesidad de una dosis mayor para tener el efecto deseado. Tolerancia cruzada. El consumo de una droga no solo crea tolerancia a esa droga en específico, también lo hace con otra. Por ejemplo, el consumo de heroína genera tolerancia cruzada con la morfina y viceversa. Dependencia cruzada. El consumo de una droga suprime los efectos de la abstinencia de otra droga. Por ejemplo, el consumo de tranquilizantes reduce la abstinencia por alcohol. Las vías de administración pueden ser oral, pulmonar, nasal, intravenosa, intramuscular y rectal. Politoxicomanía. Cuando una persona con un diagnóstico de dependencia a una droga también es dependiente de otras. Ocurre más en consumidores de heroína, cuando no tienen esta sustancia para contrarrestar los efectos de la abstinencia o para aumentar los efectos de la droga. Cambios del DSM-5 con respecto al DSM-4. Se elimina el abuso y dependencia. Estos quedan comprendidos en el trastorno por consumo de sustancias. Aparece el nivel de gravedad, leve, moderado y grave. Se elimina el criterio de tener problemas legales y se añade el criterio de ansia o craving. Los trastornos relacionados se dividen en trastornos por consumo de sustancias y trastornos inducidos por sustancias. Se incluye el trastorno de juego. Se reordenan las sustancias y pasan de ser 11 a 10. Se introduce el síndrome de abstinencia del cannabis. Aún con estos cambios, hay cuestiones que quedaron sin resolver en el DSM-5. Pues bien, ¿cuáles son las características clínicas? El consumo de sustancias psicoactivas puede producir un gran número de efectos y trastornos de tipo físico y mental. El consumo de drogas puede producir los siguientes trastornos clínicos: abuso, dependencia, intoxicación, síndrome de abstinencia con y sin delirium, trastorno psicótico, síndrome amnésico y demás. El cannabis, por ejemplo, o cannabis sativa, es una planta de la que se pueden fumar sus hojas. El cannabis es actualmente la droga ilegal más consumida. Los síntomas positivos más característicos que produce su consumo son la sensación de bienestar, relajación, euforia, adormecimiento y elevación de la actividad sexual. Aunque no suelen producirse consecuencias graves, bastantes consumidores han experimentado en alguna ocasión durante el consumo de cannabis lipotimias, reacciones paranoides, arritmias o crisis agudas de ansiedad. La edad de inicio del consumo del cannabis se considera hoy un factor determinante para la aparición y gravedad de las consecuencias negativas que produce. El consumo de cannabis también influye en la memoria, la coordinación motora y la concentración. La heroína está catalogado como un opiáceo.
fue descubierta por una farmacéutica y durante los 10 años en que estuvo comercializada, su difusión fue enorme. La morfina es el principal alcaloide del opio. El control actual de la morfina hace que no sea una droga de abuso importante fuera de su administración terapéutica para el dolor. La intoxicación por heroína tiene síntomas muy característicos, como una miosis muy intensa, junto a otros como euforia, apatía, irritabilidad o disforia, retardo psicomotor, y cuando la intoxicación es muy intensa, puede desembocar en una sobredosis que en muchos casos produce la muerte. Los síntomas más intensos duran unas 72 horas y disminuyen gradualmente durante los siguientes 5 a 10 días. La cocaína, por su lado, se extrae del arbusto de la coca. En toda América del Sur el consumo de coca en forma de hojas masticadas es muy antiguo. Una parte de sus consumidores creen que no tiene pocos efectos en la salud, cuando realmente sí los produce. El modo más rápido de absorción de la cocaína es fumada, en cuyo caso llega por vía pulmonar al cerebro en pocos segundos. Los principales efectos de la cocaína son la euforia, la habilidad emocional, grandiosidad, hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, anorexia y demás. La cocaína, a diferencia de la mayoría de las drogas, produce un elevado grado de dependencia psicológica y poca dependencia física. Pero ¿qué hay de las drogas de síntesis? La de consumo más común es el éxtasis. Tiene efectos neuroquímicos sobre los sistemas serotoninérgico y dopaminérgico. Estas sustancias, al igual que la cocaína, ejercen una acción estimulante sobre el sistema nervioso central. Sus principales efectos son la elevación del estado del ánimo, un incremento de la empatía, disminución de la inhibición, reducción de la sensación de fatiga, y habitualmente las drogas de síntesis lo que hacen es acelerar otros procesos fisiológicos o patológicos que ya presentaban las personas antes de su consumo. Ahora bien, los alucinógenos producen cambios en la percepción, el pensamiento y el estado del ánimo sin ocasionar confusión mental, pérdida de memoria o desorientación en el espacio y tiempo. La primera experiencia con los alucinógenos resulta negativa o aversiva. Ingieren por vía oral y alteran las funciones cognitivas y perceptivas del sujeto de modo importante, por lo que su consumo suele ser episódico. Drogas inhalantes o sustancias volátiles, contenidas en algunos de los siguientes productos: disolventes, insecticidas, quitamanchas, pinturas, entre otros, se caracterizan por contener productos químicos como acetona, alcohol butílico, tolueno o benzina. Los efectos producidos por cada inhalación duran solo unos pocos minutos. Los efectos psicoactivos iniciales son similares a la intoxicación alcohólica. Ahora bien, los trastornos inducidos por sustancias pueden aparecer en el contexto de la intoxicación, de la abstinencia de sustancias o persistir largo tiempo una vez que el consumo haya cesado. El DSM-5 considera que hay que esperar 4 semanas después de la abstinencia de la sustancia para poder hacer un diagnóstico del trastorno inducido por sustancias. Epidemiología y curso. Se han hecho estudios del consumo de sustancias psicoactivas en España desde 1994 y este sigue creciendo año a año. Según el Observatorio Español sobre Drogas, se indica que en los últimos 12 meses las sustancias más consumidas por personas de entre 15 y 64 años son el alcohol con mayor porcentaje, seguido del tabaco, y entre las drogas ilegales la sustancia más consumida es el cannabis y sus derivados. Otras drogas como cocaína y éxtasis tienen menor prevalencia. Aparte, está el consumo de hipnosedantes sin receta médica, que en la población general ha aumentado y en estudiantes se mantiene estable, cuya prevalencia en los últimos 12 meses fue de un 3,9%, superado solo por el alcohol, el tabaco y el cannabis. Entre los jóvenes de 14 y 18 años, de igual forma la sustancia más consumida y que ha ido aumentando es el alcohol y la menos consumida es la heroína. Se explica además que un 32,8% de la población fuma diariamente, pero existe una disminución progresiva. El cannabis es la droga ilegal más consumida por la falta de información sobre el riesgo de esta. El consumo de cocaína ha aumentado radicalmente, siendo la segunda droga ilegal más consumida. Y en cuanto a las diferencias de género, en los hombres se evidencia más el consumo de drogas y en mujeres adolescentes se evidencia más el consumo de tabaco diariamente. Se demuestra también que hay una disminución del riesgo percibido en el consumo de sustancias psicoactivas, y los jóvenes actualmente cuentan con mayor disponibilidad, lo que aumenta el consumo. El curso de la dependencia de sustancias es variable, basándose en el tipo de consumo, características personales, entre otros. En la mayoría de casos, el curso suele ser crónico y con recaídas frecuentes. Según el DSM-5, hay 4 especificadores para la remisión.
la remisión total temprana cuando no hay criterios de abuso durante 12 meses, la parcial temprana cuando solo se cumplen algunos criterios durante 12 meses, la remisión total sostenida en donde no se cumple ningún criterio de abuso o dependencia en un periodo de 12 meses o más, y la parcial sostenida en donde no se cumplen todos los criterios para la dependencia durante un periodo de 12 meses o más, pero sí cumple con uno o más criterios de abuso o dependencia. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. La patología dual se refiere a que el trastorno por consumo de sustancias muchas veces se presenta junto con otros trastornos mentales. Por eso la importancia de la abstinencia, según el DSM-5, por lo menos de un mes, antes de dar un diagnóstico real. Esto por la similitud de síntomas entre algunos trastornos. Entre estos está los trastornos psicóticos, afectivos, de ansiedad y también la dependencia de otras sustancias. La depresión suele estar relacionada con el alcohol y los trastornos de personalidad y ansiedad suelen estar relacionados con las drogas. Existe un trastorno primario, que es el primero que aparece a lo largo de la vida del individuo, y un secundario. Ambos necesitan de un tratamiento. Hay distintas hipótesis que analizan la relación entre drogas y psicopatología. A veces el consumo de sustancias genera el trastorno y en ocasiones el trastorno impulsa al consumo de sustancias. Podría darse ambos por un tercer factor o los trastornos podrían no estar relacionados. Etiología. El proceso de consumo de drogas es complejo y no es inmediato. Existen diferentes fases. La fase de predisposición se refiere a los factores que influyen en la probabilidad del consumo de drogas que pueden ser de tipo biológico, psicológico y sociocultural. Entre los factores de riesgo están anomalías genéticas, problemas en la infancia, problemas emocionales, bajo intelecto o fracaso escolar, influencias del medio, momentos de crisis y el más frecuente, la disponibilidad y facilidad del consumo actualmente. Después está la fase de conocimiento, en la que la persona conoce sobre las drogas, sus efectos, su disponibilidad, y de este interés depende el que inicie el consumo o no. La fase evolutiva y de experimentación, en la que existe un primer contacto, usualmente en la adolescencia, que es el grupo más expuesto por este deseo de autonomía y de experimentar por sí mismos los efectos psicoactivos. La fase de consolidación se refiere al paso del consumo a la dependencia. Cuando la dependencia se ha instalado y se ha mantenido en el tiempo, entonces se puede afirmar que la persona está en una fase de adicción consolidada. La última fase de abandono o de mantenimiento, en la que la persona decide si seguir consumiendo o no, considerando consecuencias positivas y negativas, de opinión de la familia y sus iguales, el estado emocional, entre otros. El tratamiento tiene aquí una máxima importancia para conseguir la abstinencia y el mantenimiento de esta a largo plazo. Finalmente, la última fase que puede ocurrir o no, y es la de la recaída, que se refiere a volver a consumir tras haberlo dejado por lo difícil que puede resultar dejar esta conducta aprendida. Evaluación y diagnóstico. Estos son de gran importancia, esperando el tiempo de abstinencia necesario para determinar algo real y reconociendo el mejor diagnóstico que podemos brindar, identificando qué elementos de la vida pueden interferir con el tratamiento y de qué recursos se dispone. Se debe señalar la relación entre el consumo de drogas y los problemas psicopatológicos que presenta el individuo. Existen varios tipos de instrumentos para evaluar la dependencia y el deseo de consumo de sustancias y otro tipo de trastornos relacionados, lo que permite un análisis funcional que guíe adecuadamente el proceso. Tratamiento. El campo de tratamiento es muy amplio por la alta prevalencia. Por ejemplo, el tratamiento cognitivo-conductual, que es el más común, cada vez se ha vuelto más específico dependiendo de la sustancia. Además, el manejo de contingencias, el tratamiento grupal y el tratamiento en régimen residencial son probablemente eficaces. También está la abstinencia, el autocontrol y la reducción de daños, aunque puede ser habitual la recaída y esto también depende de en qué estadio se encuentre el individuo. Lo primero que hay que hacer es retener al paciente con apoyo asertivo, seguido de esto la motivación y por último generar habilidades para el mantenimiento de lo conseguido y evitar recaídas. Los fármacos usualmente se recetan para lo psicopatológico, aunque a veces también resulta positivamente en el consumo de sustancias, pero esto es menos específico. En conclusión, podemos mencionar que el consumo de sustancias psicoactivas ha ido creciendo en las últimas décadas, afectando la salud tanto física como mental de miles de personas. Por lo tanto, debemos considerarlo un problema de salud pública. Si bien es un tema bastante investigado, también es un tema muy fluctuante, ya que aparecen nuevos tipos de drogas, aparecen nuevos patrones de consumo y sobre todo la comorbilidad se convierte en un tema complejo, ya que no se puede determinar a ciencia cierta en muchos casos si el trastorno es quien impulsa el consumo o el consumo al mismo. Es importante promover la prevención y tratamientos integrales, así como tener una visión comprensiva y global de este tema y lograr un buen manejo del mismo.